Ahora vamos a describir más tipos de intervalos y semirrectas. Nos centraremos en el llamado intervalo cerrado. El intervalo cerrado, que se simboliza como corchete A, B corchete, es un conjunto de números que están comprendidos entre A y B, ambos incluidos. Se representa como un tramo de recta real que empieza y acaba en los llamados puntos rellenos o rojos en este ejemplo, para distinguirlos de los huecos o abiertos, ya que ahora los extremos están incluidos en el conjunto intervalo. Por eso lo llamamos un intervalo cerrado, porque es cerrado en sus extremos. Su descripción es la siguiente, que lo leeremos como el conjunto de números reales, que lo represento por X, tales que lo represento por esta línea vertical, son mayores o iguales que el extremo primero A y menores o iguales que el extremo segundo B. Por ejemplo, el intervalo cerrado de extremos menos 2, 1 está formado por todos los números reales, racionales e irracionales comprendidos entre menos 2 y 1, incluyendo el menos 2 y el 1. Su descripción es el conjunto de todos los números reales X, tales que son mayores o iguales a menos 2 y menores o iguales a 1. Lo vamos a representar del siguiente modo. Observa cómo los extremos menos 2 y 1 poseen dos puntos rellenos de rojo, que indica que en este intervalo o conjunto los extremos menos 2 y 1 están incluidos, al ser un intervalo cerrado. De este modo, menos 2 pertenece al intervalo. Sin embargo, menos 2,01 no pertenece al intervalo. Finalmente, debes recordar que en los intervalos cerrados, los extremos se simbolizan con corchetes, se representan con puntos rellenos y se describen con el símbolo de menor o igual. Ahora nos toca aprender los llamados intervalos semiabiertos. Estos combinan el abierto y cerrado en un mismo intervalo. Hay dos tipos. El intervalo abierto A cerrado B, que se simboliza como paréntesis A, B corchete, y que incluye a todos los números comprendidos entre A y B, pero incluyendo el B y no incluyendo el A. Su descripción es, como aparece en pantalla, todos los números reales X, tales que son mayores que A y menores o iguales que B. Su representación es el tramo de la recta real, donde el extremo A está hueco y el extremo B relleno. Ahora presentamos el otro caso de intervalo semiabierto, aunque ya te lo puedes imaginar. El intervalo cerrado A, abierto B, cuyo símbolo es corchete A, B paréntesis, siendo el conjunto de todos los valores reales comprendidos entre A y B, ahora incluyendo A, pero no incluyendo B. Su descripción es la que aparece en pantalla. Observa las desigualdades como cambian, y su representación es el tramo de recta real con punto relleno en A y hueco en B. Como ejemplo, podemos pensar en la descripción de la edad de los niños y niñas que acuden a una guardería. Solo admiten a los que hayan cumplido un año hasta los 4 años, pero si tienes 4 años ya no te permiten estar. Luego lo vamos a simbolizar así. Fíjate cómo el extremo de un año es cerrado o incluido y el extremo 4 es abierto o no incluido. Fíjate en las desigualdades. Son todos los años X que son mayores o iguales a 1, pero menores que 4. Y finalmente, observa la representación. En la recta real, el tramo comienza en 1 relleno y termina en 4 con hueco. Los tramos sobre la recta real pueden ser del tipo semirrectas. Por ejemplo, para votar hay que tener 18 años o más. Luego la representación
de la variable años para votar es la siguiente franja o tramo sobre la recta real. Fíjate que sobre el 18 hay un punto relleno. El símbolo es una semirrecta cerrada por la izquierda con más infinito por la derecha, abierto, debido a que representa cualquier edad. No podemos poner un tope superior para no pillarnos los dedos. Y además es abierto en el más infinito porque nunca se podrá alcanzar. Y la descripción es la que aparece en pantalla, es decir, todos los números reales o todas las edades mayores o iguales que 18. De este modo, por ejemplo, 22 años pertenece al intervalo, pero 16 no pertenece al intervalo, ya que con esa edad no puedes votar. Con 18 años puedes votar, luego pertenece al intervalo. Lógicamente, el más infinito es un símbolo que en el contexto real del problema es imposible alcanzar, pero no sería correcto poner un tope, digamos, de 90 años, pues quizás hay población que tenga 100 años y vote, o 110. Luego resolvemos el problema expresándolo como más infinito. En resumen, podemos encontrar dos grandes familias de semirrectas: las semirrectas cerradas por algún extremo, como esta, que está cerrada por la izquierda, y su representación o franja sobre la recta real es la que aparece. Fíjate bien que el punto A en este caso está relleno. O la semirrecta cerrada por la derecha, cuya representación es la que aparece en pantalla, donde el punto A, de nuevo, aparece relleno. La segunda gran familia de las semirrectas son las llamadas semirrectas abiertas, como las semirrectas abiertas por la derecha, como aparece en pantalla, cuya representación gráfica es la que te muestro. Fíjate cómo el punto A tiene un hueco, ya que está abierto, es decir, no pertenece a la franja o al intervalo. La semirrecta abierta por la izquierda, cuya representación es la que aparece en pantalla, donde de nuevo el punto A tiene un hueco, ya que no pertenece a la franja o tramo de esta semirrecta. Finalmente, hablaremos de la gran recta real, que también podremos expresarla como un gran intervalo. Como ya habrás intuido, ese gran intervalo será menos infinito, más infinito, abierto por ambos extremos, que coincidirá exactamente con todo el conjunto de los números reales. Y se representará, como ya conoce muy bien, toda la recta real, donde todos los números reales viven en ella. El lenguaje matemático facilita la comunicación entre la comunidad científica. Luego debe ser claro y riguroso. Por ejemplo, para expresar que un elemento X, un número, pertenece a un conjunto, un intervalo o una semirrecta, se utiliza el símbolo del euro, que significa pertenece, y se escribe del siguiente modo: número OX, euro, conjunto o intervalo al que pertenezca, y se lee X pertenece al conjunto C. Volviendo a nuestro ejemplo de los votos, recordamos que la variable edad se simbolizaba como la semirrecta cerrada por la izquierda, 18 a más infinito. Decíamos que 22 era una edad legal para votar y lo expresamos anteriormente de este modo. Ahora, con el lenguaje matemático que hemos aprendido, lo expresaremos de este modo: 22 euro y la semirrecta a la que pertenece. Del mismo modo, nos puede ocurrir que queramos expresar que un elemento i o número no pertenece a un conjunto. Entonces escribiremos euro tachado y lo leeremos como i no pertenece al conjunto C en este caso. Volviendo al ejemplo de la variable anterior, 16 no era una edad legal para votar. Luego, en el lenguaje matemático riguroso, lo expresaremos como que 16 no pertenece, o euro tachado, a la semirrecta cerrada por la izquierda, 18 a más infinito. Existen dos símbolos más que debemos aprender a expresar. Estos no son nuevos, así que es más bien
un repaso. Las llaves encierran los elementos o la propiedad que define un conjunto, intervalo o semirrecta. La barra vertical se lee como tal que y acompaña dentro de las llaves la propiedad que define o caracteriza al conjunto, intervalo o semirrecta. Observa este ejemplo. Lo expresaremos usando 4 de los símbolos aprendidos: la llave, el euro, el símbolo del conjunto de los enteros y la barra. Fíjate la respuesta. Y mira bien cómo el símbolo menor que es otro que es ya muy conocido entre nosotros. Esto se lee el conjunto de los números enteros entre -3 y 4, sin incluir el -3 y el 4. Ahora puedes repasar con una semirrecta muy conocida, la semirrecta cerrada por la derecha. ¿Cómo lo podrás expresar utilizando todos los símbolos aprendidos hasta ahora? Así es como se expresa: abrir llave, X, euro, símbolo del conjunto de los reales, barra vertical, X menor o igual que A, cerrar llave. Reto de George Cantor. Escribe los siguientes conjuntos de números en forma de intervalo o semirrecta. Recuerda que debes usar la simbología matemática aprendida. A. Números mayores que 2 y menores que 7. B. Números comprendidos entre -1 y 3, ambos incluidos. C. Números mayores o iguales que 5. D. Números menores que 10. Los criterios de calificación serán: por cada apartado se valorará al 25% del valor del ejercicio, sumando un total del 100%.